Hola, voy a mostrar la instalación de Hadoop y Hive en una máquina Alma Linux 8. Comencemos. Quiero indicar que eh, con esta combinación de Alma Linux 8, Hadoop 3.3.6 y Hive 3.1.2 pude hacerlo funcionar porque yo hice las pruebas instalando las últimas releases tanto de Hadoop como de Hive y no funcionaban, por lo menos en esta en esta distribución Alma Linux 8, 8.1 exactamente. Voy a mostrar la distribución que se ve. Release. Ya, ahí está. Alma Linux 8.1. Entonces, para comenzar a hacer la instalación, primero se tiene que crear un usuario para hacer las instalaciones allí. Entonces le vamos a colocar Hadoop, usuario Hadoop, creamos el usuario Hadoop. Le colocamos un password. Me indica que el password es demasiado corto, pero para esta prueba no hay problema. Listo, ya está colocado el password. Ahora nos vamos a la carpeta opt. Revisamos que hay en esa carpeta. Si no hay nada creado de Hadoop anteriormente porque estaba realizando pruebas, entonces creamos una carpeta llamada Hadoop. Hacemos un chon a Hadoop para que sea el dueño de esa carpeta. Listo, entonces ahora cambiamos al usuario de Hadoop para hacer todas las instalaciones en el usuario de Hadoop. Listo, ya. Una vez que estamos en el usuario Hadoop, vamos de nuevo a la carpeta opt Hadoop. cd opt Hadoop un ls. No hay nada en esa carpeta. Listo. Ya, en esta carpeta opt Hadoop vamos a hacer todas las instalaciones. Ahora tenemos que descargar eh, Hadoop, Hadoop 3.3.6. Entramos a un navegador. Esperamos un momento que cargue. Listo. Y aquí en el navegador buscamos Hadoop 3.3.6. Como recién creamos el usuario, está haciendo la bienvenida. Next, next, next. Ya, la de Hadoop 3.3.6. Descargamos el tar.gz.
ya se descarga. Voy a poner un momento pausa en el video y ahí continúo cuando se haya descargado. Listo, ya descargó. Entonces ahora que descargó, volvemos al terminal. Ya, aquí en el terminal vemos en la carpeta de descargas, hacemos un ls home Hadoop download. Vemos que está el tar.gz de Hadoop. Entonces le hacemos un tar xbf para descargar eso aquí en la carpeta de Hadoop. xvf la carpeta home Hadoop download. Y el archivo Hadoop 3.3.6 tar.gz. Le colocamos el strip components para quitar el directorio principal en el que viene el .gz. Components igual a 1. Listo, ahora lo siguiente que tenemos que hacer es instalar el JDK de Java. Para eso vamos a instalar o descargar el Java Open Source, el JDK Open Source. Vamos a la siguiente página, jdk.java.net. Enter. Ya, y lo recomendable aquí es descargar el JDK 8. Hadoop funciona con JDK 8 y 11, pero lo recomendable es instalar el 8 para que no exista ningún problema. Vamos aquí en el listado, Java 8. Listo, volvemos a la terminal, hacemos un ls a download, a la carpeta download, y vemos que aquí está el JDK. Entonces al JDK le hacemos así mismo un tar downloads. Listo, hacemos un ls. Ya, aquí tenemos el JDK, pero este nombre es muy largo, entonces para simplificar las cosas le cambiamos el nombre, un move. JDK. Ya. Ahora nos movemos a la carpeta home de Hadoop para revisar el archivo de configuración bash rc. Y revisamos primero el archivo de configuración si está allí. Debería estar, bash rc. Hacemos una modificación con un bi.bashrc. Modificamos el archivo, I mayúsculo para modificar, espacio, y aquí colocamos las variables entorno. Colocamos export Hadoop home
En la carpeta donde está opt Hadoop. Listo. Export el Java Home. En la carpeta donde se encuentran opt Hadoop JDK. Y el path, agregamos el path, es igual $path, dos puntos, la variable de Hadoop, Hadoop Home, los binarios, donde se encuentran los binarios, dólar Hadoop Home, ese bin y el Java Home. Listo. Escape, dos puntos, WQ para guardar, y reiniciamos el archivo bash rc, que es /bash rc. Perdón, estamos en el... no, tengo que moverme primero al home. Estoy en el home, pwd. Estoy en la carpeta home. ¿Qué pasó? Leí bash. Claro, estaba modificando el bash rc. Vamos a escribir de nuevo. Bash ya, bash rc. Listo, ahí reiniciamos el archivo de configuración bash rc. Podemos revisar el Java, menos version, tenemos el JDK, podemos revisar también la versión de Hadoop. Listo. Ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente: configurar llaves públicas SSH para que pueda comunicarse el nodo de Hadoop con la máquina. Igual todo, o sea, esto es para que se puedan comunicar tanto los nodos primarios como los nodos secundarios entre sí, pero aquí vamos a colocar todo en la misma máquina, que como es un ejemplo. Entonces, en la vida real, en un clúster real, por lo menos tendrían 3 nodos que se comunicarían entre sí. Listo, entonces para eso vamos a configurar las llaves SSH. Colocamos SSH, generamos las llaves. Listo, ahora nos movemos cd .ssh. Aquí copiamos, revisemos primero qué fue lo que se creó, y se creó la llave pública y la llave privada, pero tenemos que copiar la llave pública en un archivo que se llama authorized keys. Copiamos cp la llave pública, listo, ya con eso estamos, se pueden comunicar. Ahora volvemos a la carpeta Hadoop, cd opt Hadoop etc Hadoop clear, y comenzamos a modificar los archivos de configuración XML para Hadoop. El primero que modificamos es el coresite.xml. BI
underscore site.xml, y aquí tenemos I mayúscula para modificar, espacio, espacio. Aquí tenemos que colocar la configuración. Como esta configuración es XML y es un poco complicado de escribir, entonces ya lo tengo aquí para copiar y pegar. Lo tengo listo para copiar y pegar. Listo, lo que se indica aquí en la configuración es la máquina, que es el localhost, sería aquí, pero como mi máquina se llama OEM, yo ya le había configurado para que se llame OEM, entonces le coloco OEM, nombre de la máquina, y el puerto 9000, que es por default para Hadoop. Listo, escape, dos puntos, WQ para guardar. Ya, y esa fue la configuración del NameNode, del nodo principal. Ahora vamos con el siguiente archivo de configuración XML, que es el HDFS site.xml. Asimismo, HDFS site.xml. Aquí colocamos la configuración y mayúsculas para modificar. Asimismo también tengo copiado aquí. Bueno, básicamente lo que se indica aquí es la cantidad de réplicas. Como solo voy a hacer un solo nodo, que no es lo recomendado, pero estoy instalando solo aquí en esta máquina, aquí coloco uno, pero por lo general, como indicaba, lo normal serían 3 nodos, y se colocaría aquí 3 nodos. El nombre del datanode, donde van a estar la carpeta de los NameNode, y acá de los datanodes, nodos primarios y secundarios. Escape, dos puntos, WQ para que guarde. Ya, listo. Ahora tenemos que convertirnos a usuario root. Su menos listo. En usuario root tenemos que hacer un cd barra, y aquí creamos una carpeta de datos, que es donde se van a guardar todos los NameNode y los datanodes. Entonces aquí makeadir datos, nos movemos a la carpeta de datos y creamos un directorio NameNode y un directorio datanode. Regresamos un directorio atrás para poder hacer de owner el usuario Hadoop en el grupo Hadoop. Entonces le hacemos un chown para que esas carpetas pertenezcan de forma recursiva, para que todas esas carpetas pertenezcan a Hadoop, al usuario Hadoop. Datos, la carpeta datos. Y podemos ver que aquí la carpeta datos ya aparece, le pertenece a Hadoop. Listo. Entonces nos volvemos a hacer usuarios Hadoop. Ya, ahora en clear. Ahora podemos crear el sistema de ficheros HDFS de metadatos. Entonces para eso tenemos que hacer el siguiente comando: Hadoop NameNode -format. Y creamos el sistema de ficheros HDFS. Listo. Nos movemos de allí a la carpeta sbin para poder arrancar HDFS. cd opt Hadoop sbin, donde están todos los binarios. ls, podemos ver que aquí están los scripts para arrancar y parar. Entonces vamos a utilizar nosotros el startdfs, startdfs.sh. Listo, arrancamos.
Listo, ya arrancó. Entonces con JPS podemos revisar, con el comando de Java JPS podemos revisar que están corriendo el NameNode, DataNode y el secundario NameNode. Los tres en la misma máquina. Listo, y el JPS obviamente. Ya, entonces también podemos aquí revisar en el navegador, en el localhost, o como se llama mi máquina que es OEM, dos puntos por el puerto 9870. Allá, aquí me había olvidado colocar en español, eso no me estaba funcionando los dos puntos. Y aquí podemos revisar todo el sistema de ficheros HDFS. Aquí podemos revisar los ficheros, que pronto aquí se van a crear todo lo que hagamos con Hive, las bases de datos, las tablas, todo se va a guardar aquí. Por ahora no tenemos nada, o cualquier fichero que querramos subir o creemos. Listo. Ya, entonces ahora vamos a configurar el clúster con Yarn para poder instalar Hive, porque Hive funciona con Yarn. Entonces paremos ahorita, tenemos que parar, hacemos un stop, usamos el comando stop dfs.sh. Listo. Separa el NameNode, el DataNode y el secundario NameNode. Ahora volvemos a la carpeta donde están los archivos de configuración para configurar Yarn. cd opt hadoop etc hadoop ls, y aquí tenemos todos los archivos de configuración. Ya, entonces vamos a modificar el map.rec.site, map.rec.site xml, copy, paste, bi y mayúscula para modificar. Nos vamos aquí a configuración, donde están las labels de configuración, y esto también así mismo, como es medio largo, entonces voy a copiar y pegar. Listo, aquí lo que está indicando es que va a trabajar con el motor de Yarn. Listo, escape, dos puntos, wq para guardar. Y también vamos a modificar el archivo de configuración yarn site, que es el de aquí, .xml, el archivo de configuración xml, copy, bi y mayúscula para modificar, y aquí también en las labels de configuración. Estas son unas propiedades un poco más largas. Listo. Ok.wq. Ya, lo siguiente es arrancar el clúster y arrancar Yarn. Entonces, para arrancar el clúster, creo que estaba aquí, ya lo tenía. Start de DFS. Para que arranque el data NameNode, el NameNode, el secundario NameNode, el DataNode, el NameNode y el secundario NameNode. Los tres nodos, que los tres nodos están en la misma máquina. Listo. Ahora arrancamos Yarn, que el de Yarn tiene que estar por aquí, start yarn.sh. Como todo salió bien, entonces ahora podemos ver en la web, la web de administración de Yarn, que es asimismo localhost, en mi caso como se llama o en la máquina,
o en 2.8088 por el puerto 8088 y /cluster. Y aquí tenemos la página de administración de los procesos YARN. Listo. Entonces con eso ya estamos con Hadoop. Aquí ya terminaríamos la instalación de Hadoop. Entonces lo que queda hacer es la instalación de Hive. Continuamos con la instalación de Hive. Para instalar Hive vamos a descargar Hive 3 o download Hive 3, que como les había indicado, el que me funcionó a mí fue el 3.1.3, que es este de aquí. Asimismo le voy a poner pausa al video hasta que se descargue. Continúo. Listo, ya se descargó por fin. Volvemos a la terminal. En la terminal revisamos la carpeta de descargas. ls guía. Y aquí tenemos Hive 3.1.3. entonces lo que vamos a hacer es primero hagamos un pwd para ver dónde estamos. Si estamos en la carpeta ya, entonces tenemos que movernos a apt Hadoop, que es donde estamos realizando todas las descargas. pwd ya. Lo que hacemos aquí es juntar el bf de el archivo que se encuentra en esta carpeta, que se llama Apache Hive 3.1.3 bintar.gc. ¿Estamos bien allí? Sí. Ahora sí mismo, por comodidad, como hicimos con Java, le cambiamos el nombre. Hacemos un move de este archivo de aquí, de esta carpeta, perdón. Solo le llamamos Hive, por facilidad. Listo, ya, entonces nos encontramos aquí en la carpeta. Nos movemos ahora al home, porque vamos a modificar los archivos el archivo de configuración de arranque para colocar allí las variables en todo de Hive, ahora de Hive. Entonces cd home Hadoop ls, ya hacemos un b.bash rc, aquí y mayúscula para insertar, colocamos la variable de entorno de Hive, que sería export Hive home, donde se encuentra en opt Hadoop Hive. Y acá en los binarios, entonces tenemos path Hadoop home, y en los sBinary, aquí colocamos en los sBinary, colocamos $pub, $hive home, en donde los sBinary están en bin, dos puntos, y abajo un bin, listo. Escape, dos puntos, wq para guardar, y reiniciamos el archivo de configuración bash rc, reiniciado. Volvemos a la carpeta opt Hadoop y nos entramos a la carpeta Hive de una vez. Hadoop Hive, vamos a la carpeta de
Hadoop Hive. Hagamos un ls para ver qué hay allí, y ahí están los binarios. Pero vamos ahorita a la carpeta de configuración, porque vamos a configurar todos los archivos de configuración, valga la redundancia, .xml. Hacemos un ls, y aquí por default vienen unos templates, que esos templates no es recomendable modificarlos, sino copiarlos, borrarle la extensión template, y en base a esos templates modificados, copiados, allí hacer todas las configuraciones. Entonces el primer template que vamos a configurar es el High Default XML template. High Default XML template, este aquí. Pero ese se lo copia con el nombre high site.xml. Listo. El segundo que vamos a copiar es el HiveM de las variables entorno. Está aquí. Déjenme las variables entorno. Acá está. Copiamos. Pegamos. Y este aquí le colocamos el mismo nombre, solo que le quitamos el template nomás. Espacio, paste, template. El siguiente que se tiene que configurar es el log j2, que es este de aquí. Hive exec log j, este de aquí. De una vez lo copiamos y le borramos el template, le hacemos el copy. Listo. De ahí viene, ese era el Hive exec, de ahí viene este de aquí. Properties. Espacio, paste de nuevo, le borramos el template. La extensión template, copiamos. Por último, el siguiente es el beeline. Eso es para usar el CLI de beeline, que todavía no lo he logrado hacer funcionar, pero lo tengo allí por si acaso. En este video tampoco, solo voy a llegar hasta Hive, crear una base de datos, una tabla y listo, porque ya el video de por sí ya está largo. Entonces aquí voy a copiar de una vez. Ya, le borré el template. Aquí. Listo. Clear. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es modificar el hivem.sh. Y colocamos las variables entorno. Aquí y mayúscula para modificar. Export. Export Hadoop. Home. ¿Dónde se encuentra? En el directorio opt Hadoop. Export hiveconf dir. ¿En qué directorio se encuentra? En el opt, directorio opt, Hadoop, Hive, conf, espacio, escape, wq para guardar. Listo. Ahora lo que tenemos que hacer es la configuración de los ficheros HDFS. Para eso tenemos que crear
un sistema de directorios específicos que utiliza Hive. Tenemos que crear una carpeta TMP y una carpeta user, otra carpeta Hive dentro de user y otra carpeta warehouse. Entonces vamos a hacer eso de allí. Los comandos para los ficheros HDF es hdfs, dfs, menos, y ahí vienen los comandos Linux regulares, que makedir para hacer la carpeta. Hacemos la carpeta tmp, le damos los permisos de lectura y escritura de una vez. Le damos por ahí hdfs, dfs, menos chmod, permisos, de lectura, tmp, de escritura, writable, de escritura, para que pueda escribir en esa carpeta, para que Hive pueda escribir en esa carpeta. Ya, hdfs, dfs, makedir, menos p para que cree las carpetas de forma recursiva, user, Hive, warehouse. Le damos los permisos de escritura, chmod, más writable. Podríamos revisar, de una vez que se cambien los permisos, podríamos revisar aquí o localhost 9870, utilities, browser de file. Ya, aquí la carpeta tmp, la carpeta user, la carpeta Hive y la carpeta warehouse, y aquí se van a crear todas las bases de datos y las tablas. Volvemos a la terminal. Listo, ya tenemos creado el sistema de ficheros, perdón. Entonces ahora vamos a otro archivo de configuración. Volvemos a los archivos de configuración de Hive. cd, bueno, ya nos encontramos en los archivos de configuración. pwd, los archivos de configuración de Hive. vi. Ahora vamos al archivo de configuración hivesite.xml y modificamos este archivo de configuración. Nos vamos aquí a la línea debajo de properties y mayúscula para modificar. Aquí también tengo ya para copiar y pegar esto de aquí. La configuración, copy, escape, wq, listo, cd, regresamos y creamos una carpeta base de datos, que es donde se va a guardar la base de datos. makedir bbdd base de datos. Nos movemos al directorio bbdd. Listo, y aquí colocamos el siguiente comando, que es para que cree un esquema de base de datos, o la metadata de la base de datos. Hive esquema tool menos db type derby init esquema y esperemos que se cree el esquema de la base de datos. Ya, aquí nos da un error y aquí nos indica cuál es el error. Nos indica que en la línea 3225 del archivo hivesite.xml hay un error. Ya, entonces vamos a revisar cuál es el error. Para eso
Regresamos a los archivos de configuración. Archivo de configuración, a la carpeta de configuración, y abrimos de nuevo el HiveSite XML que nos indicaban los errores. BI o bin, no hay problema. Hive XML. Para ir a la línea, 2 puntos, y la línea que nos indicaba era la 3224, ¿verdad? Ya, entonces, 3224, enter, y el problema es con este carácter de aquí, y mayúscula para modificar. Borramos ese carácter, escape, 2 puntos, WQ, lanzamos, regresamos primero, nos vamos a la carpeta BDD, BBDD, y lanzamos de nuevo el comando para que se cree el esquema tool. Listo, ahora sí ya no tenemos errores. Demora un poquito en inicializar. Ya está. Ahora sí entramos a... Ahora sí podemos entrar a Hive. Nos encontramos en el... Está cargando todavía. Ah, ya, estaba cargando. Ya listo, ahí está. Ahora sí, ya por fin cargó el CLI de Hive. Estamos en el CLI de Hive. Podemos crear una base de datos de ejemplos para probar. Database ejemplo punto y coma. Está funcionando bien. Entonces, show databases. Tenemos una base de datos de default, que es la que crea al principio y la que creamos ahorita de ejemplo. Listo, entonces vamos a crear otra base de datos, pero esta vez con otro comando que es el recomendable usar cuando se crea una base de datos o una tabla: create database if not exist, si no existe, para que no dé un error. Si es que existe, exist base de datos 1. Le podemos hacer un describe a esa base de datos: database B1, y nos indican dónde está guardada esa base de datos: user Hive warehouse base de datos 1.db. Si hacemos un refresh aquí está la base de datos 1 y el ejemplo que creamos. Volvemos al terminal. Ya, podemos también crear de otra manera, colocándole un comentario al crear una base de datos: create if not exist base de datos 2, con un comentario. Este es un comentario. Podemos hacer un describe, pero para poder ver el comentario tenemos que hacer el describe de otra forma: describe database extended base de datos 2, y podemos ver el comentario de dónde se encuentra ubicado. Listo. Ahora vamos a crear una tabla para ya terminar el video. Usamos la base de datos 1 que creamos. Para usar la base de datos, use b1
estamos usando. Ahora entonces vamos a crear una tabla. Para crear una tabla vamos a crear una tabla rápida para hacer una prueba, también de insertar los datos y terminar el video. Create table, table if not exists, table 1, tabla 1, columnas, col 1, que va a ser de tipo string, coma, col 2, que va a ser un array de strings, coma, col 3, que va a ser otro string. Y por último la columna 4 que sea integer. Integer. Ya. Tenemos que colocar las siguientes sentencias. Row format, para poder indicarle cómo va a estar formateada la data que vamos a cargar en esa base de datos. Que en sí Hive no es una base de datos, sino crea la metadata de una base de datos para poder utilizar el sistema de ficheros HDFS como que si fuera una base de datos, pero en realidad no es una base de datos. Eso es lo que hace Hive. Hive crea una interfaz con los sistemas de ficheros HDFS y se los pueda ver como que fuera una base de datos, y crea entonces la metadata de la estructura de la data. Forma delimited fields terminated by. Aquí la separación de los caracteres, siempre a mí me ha gustado colocar pipe, ya que bueno, lo normal es que se coloque coma o punto y coma, pero con pipe, yo por experiencia propia, con pipe no se tiene ningún problema cuando supongamos se trabaja con decimales, ya sea un decimal que lleve coma o un decimal que lleve punto. El punto y coma también se lo sabe utilizar en ciertos JSON o en los string también. Entonces el carácter que menos problema da en mi experiencia es pipe, por eso a mí me gusta utilizar pipe como separador de caracteres. Entonces pipe collection items para el separador de los array, terminated by, dos puntos, lines terminated by, salto de línea, va de slash n, que es un salto de línea, store como text file. Listo. Entonces vamos rapidito a abrir otro terminal para poder crear ese archivo y hacer la prueba. Entramos como usuario Hadoop. Listo. PWD, donde me encuentro, ya en Home Hadoop. Vamos a hacer un BI de ¿cómo le colocamos aquí? T1 colocamos, T1.csv. Ya aquí entonces el primero tendría que ser string, ¿verdad? Entonces un string, qué sé yo, mezclado alfanumérico 499 y mayúscula para poder modificar, un alfanumérico 499A separado por pipe. El siguiente es un array, vamos a colocarle dos elementos, prueba, dos puntos, el siguiente elemento un número cualquiera, pipe, separador. El siguiente era un string, entonces otra prueba. Y el último carácter que tiene que ser, ese sí tiene que ser numérico. Ya, listo. Escape. Oh. ¿Qué pasó aquí? Escape. Deja WQ para no guardar. No sé qué pasó. Ya.
Vamos de nuevo y vamos de nuevo. 5, 6, 6, alfanumérico, pipe, prueba, 2 puntos, un número, pipe. Esto tiene que ser string, una prueba, otra prueba y un número cualquiera. Ya, ok. Ahí sí. Seleccionamos la línea con B mayúscula, Y para copiar, P para pegar, paste, ok, 2 puntos, WQ para guardar. Listo, tenemos el primer fichero. Entonces podemos cargar ese fichero. Para cargar la data en la tabla tenemos que usar el siguiente comando: load data local impad, y aquí colocamos el path donde se encuentra el archivo, que sería aquí el pwd, que es home Hadoop. Y el archivo, el nombre del archivo, que se llamaba t1 tabla1.csv, into donde table, en la tabla table1, que fue la que se creó con la misma estructura. Listo, ya se creó. Entonces vamos a ver la data. Show espérate un ratito, me estaba olvidando el comando más sencillo que existe en SQL, que no es show sino select all from table 1. Y ahí tenemos toda la data cargada en la tabla. Listo, podemos crear inclusive otro archivo para cargarlo también, pero primero para esto vi B mayúscula, Y para copiar, ok, WQ, creamos un archivo T2, y esta vez para probar que también funciona TXT, enter, pegamos, y borramos esta línea que se creó de más, y ok, .wq. Entonces ahora cargamos la data de T2. ¿Saben qué? Déjame un ratito mejor para que se note la diferencia de la data de T2. Ok, B, X, borramos y vamos a colocarle I mayúscula, B para que se note, vamos a colocarle 7, esto es una prueba 2, otra prueba 2, para que se vea la diferencia de la data. Escape, B mayúscula, ya, YAML para copiar, P para pegar, P, escape, 2.wq, ya. Entonces t2.txt se llama. Ahora cargamos t2.txt into table 1. Listo, select, y vemos que cargó también la otra data. Ya, para terminar, quiero indicar dónde se puede configurar y modificar el engine de Hive, que por default viene con MacReg, pero ya ahora es recomendado ya no usar MacReg porque está deprecated. Entonces lo que se recomienda ahora es usar el motor de test, supuestamente con queries ya más
Ahorita voy a hacer una prueba con test, pero bueno, no se nota mucho la diferencia, pero con queries mucho más grandes es más rápido el motor de test y por eso se lo recomienda usar. Entonces para esa configuración tenemos que ir acá, tenemos que volver a los archivos de configuración, cd, opt, hadoop, hive, conf, y tenemos que modificar el archivo de configuración. ¿Cuál era? Se me olvidó, el hivesite.xml, si mal no recuerdo. Bien. Y aquí tenemos que buscar la línea que dice hive.execution.engine, execution engine. Y como se darán cuenta, aquí mismo indica la descripción, dice espera MR para MapReduce, o test para el motor de test, o Spark, que es también lo que se utiliza ahora bastante, y de hecho voy a investigar acerca de Spark y voy a hacer videos más adelante de Spark. Voy a trabajar con Spark más adelante, pero por ahora estoy comenzando con Hive. Entonces aquí solo modificamos, colocamos en lugar de MR test, TZ, escape, WQ, y ya Hive está trabajando con el motor de test. Podemos hacer otra carga, podemos regresar al cd home hadoop, bi t2.txt, b mayúscula, copiamos, YAML, WQ, hacemos un T3, CSV de nuevo, CSV, pegamos, insertamos, borramos la primera línea y aquí vamos a colocarle C para que se note la diferencia. Prueba 3, otra prueba 3, escape, B mayúscula, YAML, paste, escape, WQ, listo, y cargamos. Y ahora esta carga lo va a hacer Hive con el motor de test. 3 CSV. Y bueno, en teoría debería ser más rápido que el motor de MapReduce, 1.27. Bueno, aquí miren, se demoró 4.01 segundos. Y ahora se demoró 1.27 segundos. En teoría sí, es más rápido ese motor. Entonces vamos a hacer un select all from table 1. Y hasta aquí también carga el tercer archivo. Y los archivos se encuentran acá en el sistema de ficheros. Base 1, table 1. Y aquí están los 3 ficheros que cargamos, las 3 cargas que hicimos. Creo que no se me olvida nada más. Sí, eso sería todo. Gracias.